En un mundo donde las princesas destacan por su belleza y los príncipes por su valentía, donde la dama siempre espera ser rescatada por un hombre a caballo, donde la mujer se encarga de las tareas de la casa y los hombres de luchar, y donde su único punto de unión es el amor, con el único objetivo de casarse, apareció Adela Turín con sus 5 heroínas. María, la forzuda. Olga, la veloz. Yaiza, la valiente. Sara, la camaleónica. Marta, la inteligente. De repente sonó el smartphone de Marta, la inteligente. Era Adela Turín, que les había enviado un WhatsApp citándolas en su punto de encuentro, Mundet. Como no les daba tiempo a llegar, recurrieron al poder de Olga, la veloz, que les hizo llegar hasta allí en 5 minutos. Chicas, tengo una misión para ustedes. Mi grupo de investigadores y yo hemos detectado en los centros escolares muchos libros e historias sexistas que están provocando ciertos estereotipos en los niños y niñas. Todo esto conlleva a que desarrollen ciertos roles pertenecientes a cada sexo y que los niños se sientan superiores a las niñas. Por favor, chicas, esto hay que solucionarlo. Esto es muy peligroso para el futuro de nuestra sociedad. Para esta misión especial necesitaréis estas herramientas: el anecdotario para apuntar las situaciones que os llamen la atención y las listas de control para que valoréis dichas situaciones. Para poder entrar en las aulas utilizaron el poder de Sara, la camaleónica. Nuestras heroínas se infiltraron en diferentes centros educativos durante varios días con niños de diferentes edades, gracias a la fuerza de María, la cual abrió las puertas de los centros. También usaron los poderes de Yaiza, la valiente, para vencer a la timidez e infiltrarse en las aulas. Y así fue como se sintieron. ¿Cuál es nuestro tema? Nuestro tema es el sexismo en las aulas y en los centros escolares. Decidimos fijarnos tanto en las actuaciones de los docentes y del centro en general, como en las actuaciones y estereotipos que los niños van inculcando de la sociedad. Bueno, está claro que la sociedad ha evolucionado mucho, pero como que nos vemos un poco estancados todavía en el tema del sexismo y vemos que hay problemas en ello, y por eso hemos decidido observarlo. Sí, bueno, aparte también para poder hacer este análisis de los centros nos hemos basado en ciertas teorías de algunos autores que hablan sobre la sexualidad, como el sexismo, como Adela Turín, que nos habla de los cuentos, Gliski Fisk, que nos habla de los diferentes tipos de sexismo que se da en la sociedad, entre muchos otros. Y bueno, a partir de eso... A partir de estos autores nos fijamos en lo que nos decían y decidimos hacer la observación a partir de unas categorías, que eran 4. Eran los niños en el juego, las actuaciones, l'ensenyament y la última que era... el lenguaje. El lenguaje tanto de maestros como de alumnos. ¿Qué tema escogimos? Pues bueno, al principio de todo teníamos un poco de dudas porque no sabíamos qué escoger. Teníamos muchas ideas, no sabíamos escoger sobre el tema de resolución de conflictos, la autonomía, el juego de los niños, el control de esfínteres, pero bueno, a todas salió el tema del sexismo y a todas nos gustaba. Nos pareció que era un poco difícil y la verdad es que siempre durante todo el proceso del trabajo hemos pensado que era muy difícil, pero bueno, todas estamos de acuerdo en que era un tema que nos gustaba y mira, finalmente lo llevamos a cabo. Sí. Además, también, por otra parte, tuvimos dudas en hacerlo solo en infantil o en primaria, pero al final decidimos que sería mejor analizar el sexismo que se podía producir tanto en infantil como en primaria para poder hacer una comparación y sacar más datos. Al final decidimos hacer una observación no participativa porque creíamos que era mejor para extraer información, pero en el momento que pudiéramos hacer una observación participativa, pues la haríamos sin ninguna duda. La decisión que tuvimos que tomar fue el tipo de registro a la hora de observar. Que bueno, entre todas las compañeras decidimos utilizar el anecdotario
como registro más abierto y las listas de control como registro más cerrado. Además también decidimos no decir el tema a las maestras del que íbamos a observar, porque para no influenciarlas, porque si no, pues ellas podrían modificar su manera de actuar en verso a los niños, entonces claro, nosotras no poder anotar ni ver realmente lo que sucede un día normal de clase. ¿Dificultades? Pues una de las dificultades que nos hemos encontrado ha sido que quisimos empezar todas a la vez las observaciones, pero fue imposible porque todas tenemos diferentes tareas que hacer y algunas teníamos prácticas y otras no. Entre las que teníamos prácticas pues teníamos más dificultades en cuanto a horarios. Otra dificultad que tuvimos fue pues las herramientas de observación que escogimos, porque cuando estábamos ya en las aulas observando nos dimos cuenta que el anecdotario y las listas de control no eran suficientes. Entonces algunas compañeras tuvimos que utilizar otra herramienta como el diario. Era más completo, ahí no te escapaba nada. Al principio, cuando hicimos el guión de trabajo, decidimos primeramente hacer una observación no participativa y que si se daba caso de hacer una observación participativa, pues a desarrollarla. Y fue lo que pasó, porque algunas compañeras hicimos el trabajo en el centro escolar de las prácticas y como ya conocíamos a los niños, pues tuvimos que hacer la participativa. ¿Cómo hicimos el procedimiento? Pues una vez ya teníamos todas las herramientas preparadas, o sea, el anecdotario y las listas de control, pues nos fuimos a un aula y nos metimos cada uno en un aula también de niños con diferentes edades y las usamos para tomar notas. Sí, entonces ya fuimos a observar y ya cuando nos fuimos del aula pudimos hacer una gráfica para para ver los resultados que podíamos extraer y ya poder decir cuáles habían sido nuestras conclusiones. Sí, con la gráfica era todo mucho más visual, entonces fue súper fácil poner porcentajes, calcular y hacerlo. La verdad es que nos salió bastante bien. Sí, decir lo que habíamos analizado y concluir. Pues sobre las herramientas nos fueron bastante bien. Por ejemplo, el anecdotario nos servía para captar todo eso que nos llamaba mucho la atención, lo explicábamos y luego nosotros poníamos lo que nosotros creíamos. Una interpretación subjetiva sobre nuestro tema del sexismo. Pero claro, eso era como muy concreto, entonces también decidimos hacer los de los diarios, que ahí sí que no se nos escapaba ninguna cosilla, que como está todo ahí apuntado, pues... Sí, y además también utilizamos las listas de control, pero las utilizamos de diferente manera. Unas utilizaron una solo para analizar todo lo que había pasado porque era mucho más rutinario y otras pues utilizamos más la mitad de los días porque como fuimos a diferentes clases pues para analizar mejor. Anécdotas tenemos muchísimas, pero por ejemplo, a mí la que más me impactó fue, estábamos desayunando en la Escuela Brasol y decidimos desayunar en el patio. Entonces claro, todas las profesoras y yo que estaban en prácticas, sacamos las sillas al patio. Pues total, desayunaron los niños y a la hora de recoger las sillas me tocó a mí recogerlas. Y una niña que era así un poquito más brutota, cogió una silla y me estaba ayudando a meterla en clase y cuando su tutora la vio no tuvo otra cosa que decirme, mira, la camionera ya empieza a ayudarnos, tal. Claro, estos estereotipos pues impactan mucho y más cuando están en el PEC puesto, que es una coeducación y tal. Sí, a mí me pasó en una clase de educación física que estaban jugando a la pelota y no se la pasaban a las niñas y al final cuando acabaron de hacer la clase pues hicieron como las conclusiones, cómo se habían sentido y dice una niña, a mí no me la pasaban, pero es que lo entiendo, porque como lo hago muy mal y soy una niña, pues claro, es como que dices, la niña lo tiene ya interiorizado, y como es una niña no la van... Y nada, luego también lo de San Jordi. Lo de San Jordi claro, hablamos de coeducación, de no sexismo en las aulas, pero luego San Jordi, ¿qué pasa con la leyenda de San Jordi? Es totalmente de estereotipos, la chica débil, el hombre fuerte... A ver. Aquí me tengo que meter yo, porque en mi colegio lo de San Jordi lo hicieron muy bien, la verdad. Porque al hombre lo pusieron como así que tenía miedo, a la chica lo pusieron como la fuertota que era ella la que quería ir a por el dragón, que luego el dragón era un cocinero, pobrecito mío, que estaba ahí con su sopica, y al final todo acababa muy bien, él se enamoraba de ella por su valentía y ella se enamoraba de él porque era un chico normal, que mira. Eso es lo que creo que deberían hacer. Sí, cambiar un poco la historia y las cosas. Ok, chicas, explíquenme vuestras conclusiones. Mira,
Adela, hemos llegado a una serie de conclusiones. Yo te voy a hablar un poquito del lenguaje, que hemos visto que los profesores, bueno, que la mayoría de veces no tienen un lenguaje así sexista, la verdad, pero que hay momentos que sueltan cada una que tela, como por ejemplo lo que nos ha explicado Sara, la camaleónica, lo de esto de la camionera, no sabe. Y bueno, que los alumnos hemos visto que sí que se ve mucho en el lenguaje suyo todas las características y eso que le vamos echando la sociedad, y eso es lo que a ellos le va a hacer su personalidad y estar un poquito en peligro. Sí, luego por lo que hace referencia a las actuaciones, vimos que había una clara diferencia entre el ciclo de infantil y el de primaria. La intervención que hacían los maestros de infantil no era gran cosa porque no se producían situaciones de sexismo en ese sentido. Pero, en cambio, por lo que hace a las situaciones de primaria, las actuaciones de los maestros eran muy necesarias porque vimos que había muchas situaciones de sexismo, sobre todo en el patio y en la educación física, que eran los sitios donde los niños podían escoger pues con quién querían jugar y había una separación de sexo. Vale, ahora en cuanto al juego y haciendo referencia a lo que ha hecho la Olga la Veloz, pues hemos observado que en los momentos de juego es cuando los niños pues sacan estereotipos sexistas, ya que en los momentos de juego libre pues se separan más entre chicos y chicas. Sí que se ha de decir que se da más clara diferencia entre mayores que en infantil, ya que, bueno, pues la sociedad, pues claro, como el idioma, pues más por otra parte, en el momento del juego simbólico, también los niños sacan todo lo que iban dentro, todos sus valores sexistas, ya que, por ejemplo, en la observación, pues en un momento de juegos de racón, pues había un rasgo de Gumbers que las niñas no pisaban para nada, porque tenían muy claro que esa es una labor de hombres. Y por último, bueno, pues podemos decir que en los resultados del juego, en las tablas, pues hay los niveles son muy altos porque los profesores no intervienen a la hora de cuando los niños juegan, sino que les dejan jugar y no les motivan a cambiar los roles. Sí, bueno, y en cuanto a la enseñanza que se da en los centros, hemos visto todas muy claramente que sí, que está en el PE, que está en los centros en los documentos del centro, reflejado que la escuela tiende a la coeducación, que es muy importante, todo esto, pero claro, luego cuando nos hemos metido en las escuelas y hemos visto la realidad, hemos visto que no tienen ni material específico, no prestan más atención a todos aquellos aprendizajes que son conceptos en vez de valores, porque claro, como luego viene el inspector y les pide exámenes, les piden cosas, pues todo esto lo van dejando. Luego, también aparte de esto, hemos visto que las profesoras, inconscientemente y me imagino que involuntaria también, hacen muchas meteduras de pata con estereotipos, con comentarios que no son conscientes, pero en realidad los niños van pillando estas cosas, como lo que te hemos explicado ya en otros vídeos de la camionera, cosas de estas. El San Jordi, la leyenda de San Jordi, claro, estos materiales que no son específicos para estos temas, los niños no están en peligro. Perfecto. ¿Y ustedes qué proponen para solucionarlo? Pues mira, Adela, lo que hemos decidido para el tema de la innovación sería primero formar a los profesores, porque realmente hay muchos profesores que no tienen una buena formación por lo que hace al sexismo y ya no solamente a los profesores que están ahora mismo en el aula, sino a los futuros profesores. Otra innovación también que hemos pensado es en cambiar el material didáctico, como estos libros que tú haces, que son tan buenos y son libros que no hacen diferencias de géneros y creemos que sería muy importante tenerlos en un aula. Y luego, por otro lado, aunque no nos hemos dedicado mucho a esto, también hacer una pequeña conferencia, una pequeña reunión con los padres, porque son la mayor influencia de los niños y creemos que ellos también tienen que intentar no transmitir esos valores. Muy bien, chicas. Gracias a vuestro estudio podremos mejorar la situación actual en la educación. Os espero en la próxima misión. ¡Gracias!